Bueno, vamos a continuar en esta tarde la serie de mensajes que estamos viendo, que son los 12 apóstoles, hombres ordinarios, hombres comunes y corrientes, pero personas dispuestas a seguir a Jesús. La última vez habíamos visto el caso de Tomás con la duda. Pueden ver los predicaciones pasadas en el canal de YouTube de nuestra iglesia, o lo pueden ver también en el app en su celular. Espero que toda nuestra iglesia baje el app de Iglesia Vida en su celular. Y hoy continuamos con un personaje importante que se llama Mateo, que nos dejó un evangelio escrito a su nombre en el Nuevo Testamento. Y el mensaje de hoy se titula Jesús vino a buscar y a transformar pecadores. Gracias a Dios por eso, porque cada uno de nosotros no tendríamos oportunidad de estar cerca de Dios si no fuera por su gracia. Su gracia significa su amor inmerecido, que a pesar, dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de que hemos fallado al Señor, y la Biblia nos deja claro que la consecuencia de nuestros pecados es separación de Dios, es muerte eterna, muerte espiritual. A pesar de que éramos pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Es la magnitud del amor de Dios. Nosotros somos bien impacientes, dice, me la hacen y no me la vuelven a hacer. Y claro, uno debe ser sabio, no debes estar expuesto a una persona deshonesta que te está lastimando, pero a veces en las personas cercanas no toleramos las fallas, no perdonamos, y sin embargo Jesús dio su vida por nosotros tolerando nuestras continuas fallas. Y el Mateo es un perfecto ejemplo del amor y la gracia de Dios sobre personas pecadoras. En la Biblia, nosotros cuando vemos las historias de los apóstoles, en los diferentes evangelios leemos las historias, nos damos cuenta de una situación, que Mateo tenía por nombre Leví. Leví era un hombre de el tercer hijo de Jacob, una de las tribus de Israel, y así le habían puesto sus padres a Mateo, nacido en una familia judía. Sin embargo, a pesar de que había nacido en una familia judía, aún así, él había tomado un rumbo de su vida que le había hecho despreciable para el pueblo de Dios y para la sociedad. Yo creo que a veces en nuestra vida ha pasado eso. Gracias a Dios, ¿cuántos les dan gracias a Dios por tener una abuelita, un abuelo o unos padres que te hablaron del Señor y te llevaron a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres o abuelos que les hablaron del Señor? Gracias a Dios por eso, porque están sembrando en que la familia conozca de Jesús. Sin embargo, ninguno de nosotros, Dios no tiene nietos, Él solamente tiene hijos. Si tus padres son cristianos, si tus abuelos son cristianos, hay un punto en tu vida, jóvenes, que tú tienes que tomar la decisión de decir, yo quiero seguir a Jesús por mí mismo. Cuando comprendes quién es Dios, lo que Él ha hecho por ti, y cuando entiendes que tu vida en las manos de Dios tiene más sentido, tiene mayor dirección, tiene propósito que la vida en tus manos. Cuando tomamos la vida en nuestras manos, lejos de Dios, generalmente tarde o temprano le echamos a perder. Y Mateo, aunque creció en una familia judía que se llamaba Leví, de la tribu de donde venían los sacerdotes de Dios, de la tribu de los que ayudaban en el templo, dice Lucas 5:31, comienzo, pues es el mensaje de cuando Jesús estaba comiendo con Mateo como un pecador, los fariseos lo criticaron, y dice Lucas 5:31, no son los sanos los que necesitan médico, decía Jesús, sino los enfermos. ¿Cuántos de ustedes van al doctor cuando dicen, me siento muy bien, estoy muy bien de salud, voy a ir al doctor? Eso es raro. Generalmente vamos al doctor y a veces nos está diciendo la familia, hey, chécate eso que tienes, chécate, y le damos largas, sobre todo los hombres, y eso no está bien, hay que checarse. Y hay que, aunque sea checarse una vez al año, por un chequeo general, nunca sabes lo que te pueden encontrar, eso es sano y sabio. Pero dice Jesús que son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Y en el verso 32 de Lucas 5 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a los que necesitamos de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Y por eso el título del mensaje, Jesús vino a buscar y a transformar pecadores. Entonces les decía que en Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, se ve la historia de cuando Jesús llega y llama a Mateo y se le dice el nombre Mateo. Y la misma historia se encuentra en Lucas 5, 27 al 33 y se le llama, Lucas nos deja saber que su nombre original antes de Mateo era Leví.
¿Se acuerda usted que Simón era el nombre de Pedro? El Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, Simón Pedro. Bueno, lo mismo, ¿se acuerdan de Bartolomé y Natanael? La misma conjetura. Bueno, ahorita vemos por todo lo que la Escritura muestra que Leví es Mateo. Entonces en Mateo 9:9 vamos a ver secciones de estos dos pasajes. Dice: Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo Jesús: sígueme. ¿Se acuerdan lo que dije de que nacer en una familia cristiana, en este caso él nacer en una familia judía, Leví, él tomó una profesión que era muy criticada y muy despreciable, que era la profesión de recaudar impuestos para el Imperio Romano? Los judíos de aquel entonces no querían. ¿Cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos? Pero vivimos acá, disfrutamos las carreteras, disfrutamos las organizaciones gubernamentales y cooperamos con el sistema para poder tener calles pavimentadas y un sistema más o menos eficiente, que ningún gobierno es eficiente, pero aquí está un poquito más eficiente que en nuestros países donde hay tanta corrupción, tristemente a veces, ¿no? Entonces, Mateo estaba, ante los ojos de los judíos, estaba cometiendo traición, porque imagínate que vinieran los rusos y conquistaran esta tierra y te impusieran taxas altísimas, el triple de lo que pagas con el gobierno de Estados Unidos. Los rusos serían un pueblo invasor. Pagar impuestos a un pueblo que te conquistó es visto como una traición. Y tú como judío ofrecerte a recaudar impuestos para el gobierno que te conquistó es visto como algo de traición. Entonces Mateo era un hombre ordinario en su profesión diaria. ¿A cuántos de ustedes Dios te alcanzó en medio de la vida diaria? En medio de vivir la vida, el Señor nos alcanza. En medio de vivir en nuestras responsabilidades, los jóvenes con la escuela, los adultos yendo a un trabajo, en medio de estar soltero y buscando pareja, o estar casado y lidiando con los asuntos del matrimonio. En medio de esas cosas Dios está trabajando en nuestras vidas. El Señor nos busca con cuerdas de amor, porque tú y yo fuimos creados para Dios. Él no es religión, Él es la razón de la vida, el que da sentido y propósito, y Él nos busca. Y en medio de su diaria profesión, que era una profesión despreciada por la sociedad, por un lado tenían fama de traicionar a su país, porque estaban cobrando impuestos para un país invasor. Por el otro lado era una profesión que se prestaba y se pintaba para las tranzas, como en México, ¿no? Los federales de camino y no sé cuántos, los judiciales, y tristemente se presta, son profesiones que se prestan a los tránsitos, ¿no? Ni diga los tamarindos, dicen en el DF, ¿no? ¿Qué tal los tránsitos? Y pues joven, mire, pues trae placas del extranjero, pasas por el DF, ¿no? Pero pues mire, quizá nos podemos arreglar, ¿no? Ya sabes que se presta a que suelten, a que te quieren sacar dinero. Entonces, si el gobierno romano decía, cóbrale 2 monedas de oro, ellos decían, el gobierno romano me dice que tienes que pagar 3 monedas de oro, 2 para el gobierno romano, 1 para mi bolsillo. No sabemos si Mateo era una persona tranza o no, pero ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un joven también, era una persona, un señor muy chaparrito, que en una ocasión fue a buscar a Jesús y no podía alcanzar, mil disculpas, no podía alcanzar a ver a Jesús y se tuvo que subir a un árbol para poder verlo. Y cuando Jesús lo llamó, se rindió a los pies de Jesús Zaqueo y dijo, Señor, si de todo lo que dices, de todo lo que tengo, dices, si algo he robado, lo voy a devolver cuadruplicado, 4 veces más lo que agarré que no me correspondía. Entonces Mateo, en medio de esa sociedad, se prestaba a traición, se prestaba a tranzas. Y es importante reflexionar que Jesús vino y le dijo, sígueme. ¿Qué implicaba para Mateo seguir a Jesús? Implicaba dejar su trabajo, su fuente de ingresos. Quizá implicaba dejar un puesto. La sociedad judía lo rechazaba, probablemente los romanos se codiaba un poquito más con ellos, que eran el pueblo dominando a los judíos. Quizá iba a perder economía en su familia. Imagínate que tú vives con $3,000 al mes y Jesús te dice, sígueme,
pero seguirme implica que ahora vas a ganar $2,000 al mes. Por eso el ofrendar a Dios, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, el dar conforme proponemos en nuestro corazón es un acto tremendo de adoración, de confianza en Dios, porque nos cuesta, nos duele. Ahí se ve dónde está nuestro corazón. Es como la persona que dice, te amo mucho, le dice a su novia, pero nunca la va a ver, nunca la visita, nunca la invita a cenar. Cuando alguien te interesa, pasas tiempo con esa persona, inviertes en esa persona. Y si te interesa tu salud, inviertes en tu salud, compras comida sana, te cuidas, inviertes el tiempo de ir a caminar porque te interesa tu salud. Y cuando nos interesa a Dios es lo mismo. Y en el caso de Mateo, nos muestra que Dios te llama como cristiano, cuando tú vienes a Él, a tomar decisiones difíciles que valen la pena. Porque nosotros ya venimos a veces con un rumbo y un estilo de vida que no agrada a Dios. Y de repente venir a Dios y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que me creaste para ti, que te necesito en mi vida, que tú eres más sabio que yo, que tus caminos son mejores que los míos, que tu palabra dice que hay caminos que me parecen derechos, pero su fin es un camino malo, y yo confío en tu palabra, Señor, y me rindo. Cuando hacemos eso, implica obedecer a Dios, implica empezar a tomar decisiones difíciles que valen la pena. Lo maravilloso aquí es que son decisiones difíciles, pero que valen la pena. A veces como soltero es aprender a confiar en Dios y no empezar una relación con una chica que no conoce a Cristo y que no vive un estilo de vida que agrada a Dios. Es que me interesa, pastor, conócela, háblale del Señor, invítale a la iglesia, ora por su salvación, pero cuida tu corazón, no te engañes, ¿no? Porque una vez que eres vulnerable vas a salir lastimado. O como mujer, igual me interesa este muchacho y siento que ya se me está yendo el tren, pastor, pero él no es cristiano, y sabes que no vive una vida agradable a Dios, o que no le interesa nada de Dios, que dice 2 Corintios capítulo 6, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, ay pastor, pero eso es muy anticuado. Cásate y vas a ver las broncas que te vas a enfrentar. Todos los consejeros matrimoniales te dicen que cuando se casan y no hay compatibilidad de creencias espirituales, hay conflicto de valores profundos en la relación matrimonial. Y cuando nacen los hijos está el eterno pleito de yo lo llevo a mi iglesia, no, yo lo llevo a la mía. Pero es que en mi familia se hace esto y vamos a bautizar al niño y vamos a hacer esto, no. Y se mete la suegra, empieza a haber problemas y dices, ¿en la que me metí? Por haber de eso, una y otra vez lo he visto como cristiano, como pastor, en mis años de vida, que gente dice, es que no hice caso al consejo de mi familia, de Dios, a lo que sabía, y vienes arrastrando una vida de sufrimiento por no haber obedecido a Dios. Entonces Dios te llama a tomar decisiones difíciles, ¿pero qué? Que valen la pena. A ver, di conmigo, Dios me llama a tomar decisiones difíciles que valen la pena. Y vamos a ver un video que nos muestra perfectamente esto como una ilustración. Vamos a ver un video en la pantalla que nos muestra un poco de esto. Adelante, señor Martínez, siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana.
que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Sí, bueno, perdón, gracias. ¿Han visto la película de Courageous? Es una película cristiana hermosísima. Él había estado orando por un trabajo, Javier había estado orando por un trabajo, no tenía trabajo, por fin tiene el trabajo que deseaba y le viene esta prueba difícil donde su integridad es puesta a prueba. Y como cristiano, bueno, como no cristiano le hubiera dicho, bueno, uno hace lo que tiene que hacer, tengo que conseguir trabajo, pues bueno, Dios sabe que tengo necesidad, nada más pongo que recibí 16 cajas, aunque hubo 17, pero su comunión con Dios y su integridad le lleva a la ley del amor, que no vas a transar al dueño de la compañía, ni vas a hacer algo que desagrada a Dios. Y esto le pudo haber costado su trabajo y a algunos les cuesta su trabajo. La pregunta es si estamos dispuestos a perder oportunidades en nuestra vida de poder andar con alguien, los solteros, o nosotros oportunidad de hacer algo que deseamos que no le agrada a Dios, o vamos a someter nuestra vida a Dios. Y eso pasó precisamente con Mateo. Mateo, estando al banco de los tributos públicos, manejando mucho dinero toda su vida, el Señor Jesús le dijo, déjalo todo. ¿Y qué hizo él? Leví se levantó, lo dejó todo y ¿qué? Lo siguió. Y eso nos muestra que ese es el tipo de compromiso que Dios espera de tu vida y de mi vida. Dios no nos llama a hacer lo que es fácil. Dios muchas veces nos llama a perdonar a un cónyuge que quizá ha fallado y que estamos viendo que Dios está trabajando en su vida. No estoy diciendo que te expongas, por ejemplo, a un cónyuge drogadicto que te golpea, que te es constantemente infiel. No. Hay límites y tú tienes valor y tienes virtud y tú puedes poner límites y el Señor te da oportunidad. Sin embargo, Dios quiere que vayamos la milla extra, como en el caso de Oseas. O a lo mejor tú llegas a Cristo y dices, pero pastor, a mí en el pasado me encantaba hacer esto y todavía batallo porque en mi vida me gusta. Y la pregunta es, ¿qué tanto amas a Cristo Jesús? Porque Cristo dio su vida por ti en la cruz, lo entregó todo por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a entregar por Él? Leví se levantó, dice la Biblia, y lo dejó ¿qué? Todo, lo dejó todo. Me encanta cómo lo dice Lucas, lo dejó todo y lo siguió. Sabiendo que a lo mejor iba a haber escaseces económicas, sabiendo que iba a ser un paso de fe, sabiendo que a lo mejor iba a ser criticado. Y es interesante que usted se imagina a Jesús llegar y decir, a ver tú, sígueme.
Y tú dices, pero ¿usted quién es, no? Y a través de las Escrituras podemos ver en el caso de Andrés y Pedro que la Biblia dice que estaban pescando y Jesús se acercó y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y dejaron el trabajo que les daba sustento y siguieron a Jesús. Pero gracias al Evangelio de Juan nos damos cuenta que Andrés era discípulo de Juan el Bautista y que en una ocasión ya había tenido temor de Dios, amor hacia el Señor, seguía al profeta Juan el Bautista, y Juan le dijo cuando vio a Jesús que Jesús era ¿quién? El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y Andrés siguió a Jesús, conversó con él, vio su sabiduría, su poder, fue convencido y fue y trajo a su hermano Pedro y tuvieron esa conversación y ese encuentro con Jesús. Entonces cuando Jesús llegó a la playa donde estaban remendando las redes de pescadores, les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Ya había habido una relación de por medio. Y eso nos muestra que así trabaja Dios. ¿Tú sabías que la persona promedio cuando viene a los pies de Jesús, cuando reconoce su necesidad de Dios, hay personas que a la primera, pero la persona promedio que viene a los pies de Cristo ha tenido antes 7 encuentros con personas que le hablaron de Jesús? Por eso es importante que hablemos de Cristo en oportunidades que Dios nos da de hablar de Él con otras personas. Porque tú nunca sabes, aunque no veas respuesta en esa situación, si tú eres la tercera persona que le hable a alguien y que tú siembras en su corazón la búsqueda de Dios, el pensar en Dios, en pensar en su necesidad de Dios. Y en el caso de Leví nos ponemos a pensar, por ejemplo, estoy seguro que alguien le había hablado, algo había visto, o había algún sentir en su corazón para Dios. Quizá alguien le dijo de lo que Jesús había hecho. Quizá en una ocasión Mateo iba temprano a recolectar los impuestos y de repente vio una multitud y dijo, ¿qué ve la multitud? Y en ese momento vi a un hombre con compasión y con amor, y había un hombre ciego y dijo, ten misericordia de mí, Señor. Y Jesús puso las manos y dijo, que si quieres puedo recibir la vista. Quiero, recibe la vista. Y en ese momento aquella persona abrió sus ojos y empezó a llorar y a brincar de alegría, y quizá Mateo se quedó, pero ¿qué es esto? Y a lo mejor oyó un poco las palabras de Jesús, siguió a su trabajo, y a lo mejor Jesús llegó a esta ocasión o una semana después y lo vio, y sabiendo Jesús el corazón, porque Jesús conoce tu corazón, Dios sabe tus dudas, Dios sabe tus luchas, Dios conoce tus angustias, Dios conoce, porque Él lo conoce todo. La Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por el Señor. Y Dios nos conoce y nos ama. ¿No es maravilloso saber que a pesar de que Dios te conoce con tus faltas, es misericordioso y que te ama y que te busca? Por eso dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque muchas veces damos por sentado el amor de Dios y nos entregamos al pecado y nos importa un poco, a pesar de que Dios nos está buscando. Y en este caso estoy seguro que había algo, y Jesús se acercó y lo vio y le dijo, Mateo, sígueme. Y a lo mejor él ya había estado pensando en su corazón, y dice la Biblia que dejando todo le siguió. Es interesante pensar en cómo sucedió esto, y la Biblia no nos da todos los detalles, pero en Lucas 5:29 dice la Biblia que luego Leví, ¿quién era Leví? Mateo. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había muchos recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. ¿Qué hizo Leví cuando decidió seguir a Jesús? Ya iba a seguir a Jesús como uno de sus discípulos. Cuando Jesús iba a sanar personas en necesidad, cuando iba a predicar la palabra, Leví iba a venir con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Leví? Dijo, antes de irme a seguirlo, voy a hacer un banquete en honor a Jesús en mi casa, y voy a invitar a la gente que más amo, la gente con la que más me llevo, para que conozcan qué voy a hacer y a quién voy a seguir. Y vemos que aunque seas pecador, porque dice Mateo 9:10, que dice, muchos recaudadores de impuestos, ¿y quiénes? Y pecadores llegaron. O sea, gente tranza, ¿no? Es como a veces uno pasa por ciertos lugares donde hay pandillas, ¿no? Y ya ves los tatuajes o la forma de vestir y dices, mejor no paso por acá, ¿no? Porque sabes que puedes ser robado o puede haber peligro.
Es increíble lo terrible con las pandillas, que si traes una camisa roja o una azul se matan, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, en California. Y entonces, había muchos pecadores. La Biblia nos dice eso. Y qué importante nos pone a pensar a nosotros que aunque tú seas pecador, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes que somos pecadores? Que hemos fallado al estándar de Dios, que batallamos con nuestra carne, con pensamientos, con motivaciones que no agradan a Dios y que tenemos que tener en chequeo todo el tiempo. En el momento que nos captamos envidiando a alguien, en el momento que nos captamos teniendo rencor y odio hacia alguien, es tiempo para decirle: Señor, ayúdame en mis pensamientos, en mis motivaciones. Si mi vivir no te agrada, Señor, cámbiame. Y eso es lo que Dios honra. El asunto no es tener un sentimiento que desagrada a Dios. Pasa una mujer y la volteas a ver, reconoce que batallas con eso, pídele ayuda a Dios y Dios nos ayuda. Dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida, pídala a Dios, ¿no? Y Él da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces vemos dice Mateo, estando él sentado a la mesa. Y en el griego eso implica que Jesús era el invitado de honor. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de nosotros invitamos a Jesús como invitado de honor en nuestra casa? ¿Es Jesús el invitado de honor en tu casa? ¿Qué tipo de palabras se oyen en tu casa cuando hay una discusión? ¿Qué tipo de programas se ven en la televisión? Eso es importante, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros, si llegara Jesús a nuestra casa, cambiaríamos muchas cosas? Cuando llega gente a nuestra casa y patea los zapatos para abajo de la cama y del sillón y bárrele y acomódale. Yo lo llegué a hacer, confieso que cuando me llegó a visitar mi esposa, como mi novia, agarraba y había un closet ahí y dejé todo fuera y ya va a venir Paola, abrí el closet, pum, 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 porque le da a uno pena que vea nuestro desorden, ¿no es cierto? O solo yo soy el que llegué a hacer algo así, ¿sí? Y le dice: espérame, ¿puedo usar tu baño? No, ese es el closet, ¿no? Y está como nunca, ¿no? Y el baño huele bonito y todo está como nunca. Ay, qué bonito tienen su casa, porque arreglamos nuestra casa. Nos da pena que llegue alguien y la casa esté desordenada. Y a veces nuestras vidas están también desordenadas, viviendo una vida que no agrada a Dios. Y Dios quiere que pongamos en orden nuestra vida, nuestro closet, las cosas que tenemos en el closet que no agradan a Dios. Y la pregunta es: ¿Jesús el invitado de honor en tu casa? Porque ¿cómo te portas cuando hay invitados de honor? Tus palabras son amables, no peleas enfrente de los invitados. Espero que no, ¿verdad? Y yo no digo que pelear es malo, porque las familias se pelean, ¿no? Todas nuestras familias crecimos y había discusiones y había... El asunto es la frecuencia y la intensidad, ¿no? Porque no es malo tener una discusión, una diferencia. El asunto es tenerlo bajo el control y el dominio de Dios. Y si te estás pasando, pídanse perdón y traten de escalar, no, porque nos acostumbramos, peleamos, llegamos a un 8 y volver a un 6 está en chino, porque ya se acostumbraron a pelear en un nivel 8. Y ahí requiere hablar con tu esposa, tu esposo, con la familia y decir: ¿sabes qué? Vamos a cambiar las reglas. Hay que cambiar reglas a veces en la casa. En mi casa a veces a mi hija le gusta ver caricaturas en la computadora y monitoreamos qué caricaturas ve. Había unas caricaturas del My Little Pony, ¿se acuerdan? Ustedes que no tienen hijos no saben qué son, ¿no? Yo que iba uno a pensar en caricaturas, pero ya tiene hijos uno y ya se sabe las caricaturas y las canciones. Pero cuando están My Little Pony de antes se oyen respetuosos. Pero hoy pones My Little Pony de ahora y hablan: ¿y tú por qué te fuiste allá? ¿Y te fuiste sin mi permiso? No es cierto, yo hago lo que quiero. Y tú oyes y digo: espérate, hija, ¿qué es lo que estás viendo, no? Porque la manera en la que se están hablando es faltando el respeto en las caricaturas para niños. Y uno tiene que cuidar eso en su hogar. Y llegamos a un acuerdo y decimos: bueno, cuando comemos, se cierra la computadora, vamos a orar y vamos a tratar de platicar en la mesa, en vez de tener una computadora abierta viendo caricaturas. A veces uno la riega y falla como familia, ¿no es cierto? Y es ahí donde uno tiene que tomar el control, así como tienes un control de la tele y le pones mute y ves un canal que no es bueno y lo cambias, está muy fuerte el volumen, lo bajas. También en la vida uno tiene que tomar el control y decirle: Dios, tú toma el control, ¿no? Y ayúdanos. Entonces Jesús debe ser el invitado de hogar de nuestra vida, y eso lo aprendemos en Mateo. Que siendo pecador y teniendo un estilo de vida pecaminoso,
o por lo menos estando entre pecadores, Mateo invitó a Jesús para ser el invitado de honor en su casa. Y creo que es tiempo que algunos de nosotros hagamos eso en nuestra casa, que Dios sea el invitado de honor. Ahora, en Hechos 16:31 me acuerdo de este pasaje precioso donde Pablo estaba en prisión injustamente en Filipos y estaban cantando alabanzas a Dios. Hay un terremoto tremendo y el carcelero de la cárcel se iba a matar, se iba a quitar la vida porque los prisioneros habían escapado. Y Pablo dice: no te mates, no te hagas daño, aquí estamos. Imagínate. Y al ver la integridad de Pablo y la consistencia de su vida y de su mensaje, le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba a punto de morir, de dejar a sus hijos huérfanos. Y Pablo lo detuvo de matarse. Y Pablo le dice: mira, cree en el Señor Jesús, dale tu confianza total. Y eso es para nosotros. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener una vida estable, bien dirigida? Cree en el Señor Jesús. Pon la confianza de tu familia y de tu vida en Jesús. Dice: ¿y serás salvo quién? Tú y toda tu casa. ¿Para cuántos de ustedes esto ha sido una realidad que Dios ha obrado poco a poco? ¿Cuántos de ustedes empezaron solitos y poco a poco la familia va conociendo de Jesús? Si te ha pasado, levanta tu mano. Qué bendición, qué lindo, ¿no? Y los que no les ha pasado, vean esas manos y anímense, cobren ánimo, porque aunque al principio se burlen y te critique tu familia, cuando Dios es real y somos consistentes en vivir una relación con Dios, poco a poco la familia va a ir escuchando de Jesús y algunos van a ir creyendo en Él y siendo salvos. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y me acordé de este pasaje cuando Leví sigue a Jesús, hace un banquete para toda su casa. Y me acordé de este pasaje donde Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. De una forma muy natural, cuando Jesús llega a tu vida, tus conocidos sabrán de Él. Deja que tus amigos, tu familia sepa de Jesús, aunque al principio se burlen y te hagan carrilla o te echen burla. Deja que conozcan de Jesús y no te avergüences. No metas a Jesús abajo del sillón o te lo guardes que no sepa. No, di, ¿sabes qué? Yo estoy en un cambio de vida, en una transición. Estoy buscando de Dios y Dios ha sido bueno. Y comparte de Él sin pena. Deja que otros lo puedan ver en ti. Bueno, Jesús cambia nuestro nombre también en nuestra vida. Jesús cambia nuestro rostro muchas veces. Se puede ver, les decía que se puede ver en las fotos de antes de ser cristianos a ahora. Tú puedes ver una diferencia. Y Dios hace eso. Su nombre era Leví y algunos estudiosos de la Biblia piensan que Dios cambió su nombre a Mateo. ¿Sabe lo que significa Mateo Mateo en hebreo? Significa regalo de Dios. Entonces, qué increíble que una persona que la gente decía: ahí va el traidor, ahí va el tranza, ahí va el mujeriego, ahí va el que no sé qué se mete de drogas, ahí va el que tranza y roba, ahí va el que se acuesta con esta y con este y con aquella, y que de repente la gente puede decir: ahí va un hijo de Dios, una persona súper buena persona, súper linda. Ya has oído de Juan, de María. Dios cambia nuestro nombre. Y para Dios, si Jesús le puso el nombre Mateo como su nuevo nombre en Cristo, qué bonito nombre le puso Jesús. Porque ¿qué nombre le puso Jesús? Tú eres un regalo de Dios. Eres un regalo de Dios a la gente que no conoce a Jesús a tu alrededor. Tú eres un regalo de Dios a gente que tu vida bendice. Todas nuestras vidas tienen valor. A menos que estemos amargados todo el tiempo, peleados con la vida, te vas a convertir en una maldición a la gente que te rodea. Pero tú y yo tenemos la decisión de poder ser bendición y un regalo de Dios para otros en Cristo. Porque Dios puede cambiar nuestra actitud. Yo he visto como pastor eso, gente que la gente dice nunca va a cambiar. Y tiene una actitud de que amaneció de malas, ¿no? Y sácale la vuelta porque nada más le dices algo y te lo va a malentender, ¿no? Pero Dios nos cambia esa actitud si nos dejamos moldear en el taller del maestro Dios, que Él quite lo que no debe estar ahí. Así como una piedra, ¿no? Que el escultor le da forma. A veces Dios dice: no me gusta tu envidia, hija.
No me gusta, hijo, tu mirada. No me gusta, hijo, lo que haces los fines de semana que sabes que no está bien. Déjame y te lo quito. Estoy haciendo una pieza hermosa, déjame y trabajo en tu vida. Y si dejas a Dios trabajar, Él puede hacer algo hermoso con tu vida. Y eso pasó con Mateo, regalo de Dios. Miren, Lucas 5:30 dice: pero los fariseos y los maestros de la ley reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que reclamaban? Dice: los fariseos y maestros de la ley reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben con pecadores? Los fariseos eran un grupo que quería guardar la ley de Moisés en todo su extremo. ¿Has conocido a veces gente que es tan religiosa que empieza a poner todos los énfasis en las cosas externas, ¿no? Que la mujer, la falda hasta el piso, ¿no? Claro que no, si eres cristiana no uses una falda, sentido común, ¿no? Dice la Biblia que la mujer debe vestirse con decencia y en 1 de Pedro capítulo 3, con decoro. Pero hay gente que hace el seguir a Cristo una serie de reglas. Y en este caso así eran los fariseos. Dice, para los fariseos que Jesús y los discípulos comieran con gente así era aceptar su estilo de vida. Pero para Jesús significa aceptarlos a ellos para amarlos y llamarles al arrepentimiento, que conocieran el amor de Dios. Mira, hay una observación muy importante. Escucha esto. Jesús no estaba participando del pecado, sino comiendo con pecadores. ¿Estamos de acuerdo? No era una fiesta pecaminosa, era un banquete que había hecho Mateo en su casa con la gente que la amaba y sus compañeros de trabajo para decir que él quería seguir a Jesús de ahora en adelante. Y puso a Jesús al frente de la mesa para ser la persona que era el invitado de honor en el banquete. Eso es muy diferente a que tú te vayas al club, que te vayas con tus amigos al bar, por ejemplo, con conversaciones que no agradan a Dios y con cosas que no son sanas en el ambiente. Y tú dices, no, pues soy cristiano, al cabo a Jesús también lo criticaba. No compares. A Jesús lo criticaban por comer con pecadores, no lo criticaban por deleitarse en el pecado con los pecadores. ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque hay mucha gente que todavía dice, es que me gusta la bailada, pastor, y mucha gente dice, no, es que no quiero ir a la iglesia porque te prohíben bailar eso. Mira, nadie te prohíbe nada. La Biblia dice, todo me es permitido, pero no todo conviene, no todo edifica. Y como pastor mi deber es explicarte la palabra de Dios y que sepas que, y creo que lo sabes, ¿no? Si tú dices que no tiene nada de malo, imagínate a mí como pastor, que vas pasando y me vas viendo, échame otra, por favor, sírvele acá. ¿Tú qué dirías? No, este pastor es un hipócrita, ¿no? Y dejarías de venir a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Dice, no tiene nada de malo. Pues si no tiene nada de malo, ¿qué tiene de malo que yo lo haga? ¿Verdad? Entonces, tú ahí te dices, no me espero en un pastor que haga eso. ¿Por qué? Pues porque el ambiente, uno sabe lo que se habla en ese tipo de ambiente. Y uno sabe el tipo de letra de las canciones. ¿Sí? Entonces, ¿bailar es malo? Pues depende. ¿Qué bailas? ¿Cómo bailas? ¿Dónde bailas? ¿Y con quién bailas? ¿Cómo ve? ¿Sí? ¿Qué bailas? Pues la letra agrada a Dios. Pues no. Entonces, ¿qué haces brincando de alegría con una letra que habla de pecado? Nada tiene que ver con un hijo de Dios, ¿no? Y cómo se baila, ¿no? Porque el folclórico es padrísimo y el baile free dance, algunos de los bailes, por ejemplo, So You Think You Can Dance, han visto algunos de esos programas, son súper artísticos, o el ballet, por ejemplo, ¿no? O algunos de jazz, y dices, qué artístico se ve muy bonito, es artístico el baile, Dios nos dio el ritmo, oímos música, empezamos a mover el pie, ¿no? No es que, es malo la música, no, pero el asunto es que el ambiente de baile que el mundo baila es un ambiente que generalmente es pecaminoso, que muchos de ellos Dios te sacó de ese ambiente. Es más, que cada vez que volvías a ese ambiente terminabas en cosas que lamentabas después. Entonces es un asunto donde la Biblia dice que no seamos tropiezo a nadie como cristianos y que no te expongas a un ambiente que sabes que terminas mal en ese ambiente. Es un asunto de sentido común. Y debemos cuidar nuestra vida. Si hay algo que te hace caer, que terminas mal, que terminas borracho, que terminas borracha con unas copas de más, que terminas en un ambiente que no agrada a Dios, que terminas pensando de formas que desagradan a Dios, pues no te expongas a ese ambiente. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, porque el pecado trae consecuencias, porque el pecado lastima nuestras vidas
de verdad lo hace. No es cuestión de que la religión te lo prohíbe. No. Es que, pastor, ¿qué tiene de malo que duerma con esta chica si me gusta? Ya llevamos saliendo un mes. No, y hay gente que a la primera salida terminan en la cama. Es terrible. Ya llevamos un mes, pastor, yo no soy tan mala o tan malo como otros. Bueno, pues ¿qué tiene de malo que un hombre y una mujer los juntas en intimidad? ¿Y qué pasa naturalmente? Si es un ciclo fértil, nace un bebé. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser padre de un hijo, padre de una hija? ¿Estás dispuesto a abandonar un ser humano que creces casi sin su papá porque tú tenías ganas de dormir una noche con alguien, ¿no? Y luego hay 38 enfermedades de transmisión sexual, que solo basta un contacto para que la tengas de por vida, ¿no? Y dormí con alguien y me dio herpes, pastor, y es para toda la vida, no se quita. Y el día que encuentras al amor de tu vida, te casas y le dices, mi amor, te amo, te he encontrado, he orado por ti, te he buscado, pero vengo con un paquete, con un regalo que también te voy a pasar a ti. ¿Se fijan? O sea, hay consecuencias del pecado. No es que Dios es aburrido, no es que Dios te quiere quitar la diversión de la vida, es que Dios te ama y su palabra es verdadera y Él cuida de ti. Obedece a Dios aún cuando no lo entiendas y vas a ser bendecido. Dios nos llama a tomar decisiones difíciles, pero que traen ¿qué? Pero que traen bendición en nuestra vida, que valen la pena. Dios nos llama a tomar decisiones difíciles, pero que al final valen la pena. Y el pecado parece que es bueno, pero termina destruyendo tu vida, pero terminas lastimando a otros seres humanos, otras personas. Y pastor, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿te gustaría que fuera tu hermana o tu mamá que conoció a un muchacho, un señor, y tiene saliendo un mes con él? No, mi mamá no y mi hermana no, espérese. Ay, ¿por qué ella sí? Ella también tiene un papá, una mamá y tiene hermanos. Sí, a veces somos parciales en cómo tomamos decisiones. Lucas 5:31, Jesús respondió, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Se necesita reconocer que somos pecadores para venir a Cristo. Si tú crees y dices, es que yo no soy tan malo como otros, estás mal, necesitas, sí te creo que no eres tan malo como otros, pero eres pecador y estás separado de la gloria de Dios y necesitas su gracia, su misericordia, necesitas arrepentimiento. Y si no tienes arrepentimiento, no puedes venir a Cristo, porque hay orgullo en tu corazón, no reconoces tu necesidad de Dios. Jesús vino a buscar a los pecadores. Jesús no se juntaba con pecadores para disfrutar del pecado, sino para alcanzarlos. Entonces, adelante, tengamos amigos no cristianos, porque Dios nos manda a ser luz de un mundo perdido. Juega fútbol con amigos no cristianos, vete a tomar el café, hazte amigo de tus vecinos, háblales de Jesús, porque necesitamos ser luz. El campo, el llamado que Dios nos ha hecho es ir y hacer discípulos de Jesús, que encuentren perdón de pecados, restauración de su vida, restauración de familias y matrimonios en Cristo. Invita a personas cada semana, toma tarjetas de la iglesia, habla de Jesús en oportunidades que Dios te da. Yo lo hago cada semana en oportunidades que Dios nos da, y se abren a veces ventanas muy lindas donde sembramos la palabra de Dios en alguien. Y claro, gente que nos dice, ahí vamos a estar el domingo, y llega el domingo y no están. Eso a todos nos pasa, no hay problema. Cada quien va a dar cuentas a Dios de su vida, pero nosotros debemos ser sembradores de la palabra. Miren, no rebajemos los estándares de Dios. Porque hay gente que en Juan 8:10 al 11 vemos una mujer pecadora que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué dice? Tire la primera piedra. Y muchos dicen, ahí está, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, no soy perfecto, tú tampoco. Y a veces lo tomamos como una licencia para vivir una vida lejos de la voluntad de Dios. O a veces decimos, es que pastor, usted no sabe lo que yo he visto en la iglesia. O yo he visto una pariente, una vecina que se decía cristiana, lo que ella hacía era peor. Bueno, Dios no te va a juzgar a ti, compararte con fulanito o sultanita. Dios va a juzgar tu corazón. Vive una vida para agradar a Dios por la bendición que hay en la relación con Cristo y en las bendiciones que Él te da por tu obediencia. No vivas una vida comparándote con otros, en qué fallan otros. Y Jesús, después de ver a la mujer pecadora, dijo, yo tampoco te condeno, era una mujer adúltera. ¿Pero qué le dijo? Vete y ¿qué? No peques más. No le dijo, no importa que peques, sino le dijo, no peques más. Entonces no rebajemos los estándares de Dios. Mateo hizo una fiesta donde había amigos pecadores, pero era con el propósito de, ¿cuál era el propósito de Jesús? Dice, yo he venido
El 32 que dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Para qué? ¿Para pasarla bien con ellos en el pecado? Para que se arrepientan. Entonces, evalúate ahorita mismo y piensa, ¿influencias tú con luz o te influencian otros con tinieblas? Escúchalo, ¿influencias tú con la luz de Dios el ambiente donde Dios te ha puesto? ¿O eres influenciado por las tinieblas desagradando a Dios en tu vida, en las decisiones que tomas? Cuando tengas un amigo, una amiga, pregúntate, ¿glorifica a Dios esta amistad? ¿Es una amistad, puedo influenciar a mis amigos para bien o me influencian ellos para mal? ¿Estaría contento o contenta yo que mi mamá viniera conmigo a esta amistad? ¿Estaría contento que mis hijos estuvieran conmigo aquí en el bar y en este lugar? ¿Estaría contento que mi hija se pusiera esa ropa que se puso y bailara de esta forma al lugar donde fui? No, entonces ¿qué haces tú ahí si no te gusta eso para tu hija, no? ¿Estaría contento que el pastor viniera conmigo? ¿Me pueden invitar? Cuando van a salir, jóvenes, cuando van a salir con sus amigos o algo y quieren jugar carreritas con los carros o no sé, o hacer algo que no agrada a Dios, ¿estarían jugando carreritas con el pastor al lado? Tráigame una, ahí viene el pastor, limonada por favor. Es verdad, o sea, pregúntate, ¿estaría yo contento que mi mamá, mi hija o el pastor estuvieran presentes? Son buenas preguntas, ¿no? Entonces ahí tú puedes medir si tú estás siendo bendición a tus amistades o tus amistades te están influenciando para mal. Si siempre que sales con un amigo terminas mal, ¿qué te vale más, Dios o tu amigo? Tu amigo no te va a salvar, ¿no? Necesitas decirle, Señor, influencia a tu amigo para bien. Y bueno, no te preocupes por las críticas, porque los fariseos decían, en vez de los fariseos alegrarse y decir, mira, la gente cambia, hay esperanza para los pecadores, estaban diciendo, criticaron lo que podían. Ahí está Jesús comiendo con los pecadores, ¿no? Entonces no te desanimes de las críticas, ten presente tus avances con Dios y continúa progresando, no te desanimes. Es un proceso el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Recuerdo cuando fui al quiropráctico hace un tiempo y el quiropráctico me dijo, mira, vamos y te damos ajustes, y a veces uno sale con los ajustes bien desajustado, ¿no? Pero a veces sí sales muy ajustado y te ayuda mucho. Y dicen, mira, es normal que a veces hay retrocesos, no te preocupes, tú sigue con el tratamiento. Lo mismo pasa en el matrimonio. A veces agarran fuerza y dicen, vamos a sanar nuestro matrimonio. Y tiene una salida preciosa, se conectaron como amigos como nunca. Empiezan a ver que se empiezan a hablar mejor, pero la tercera semana está ahí un pleito que no sabes de dónde salió la tormenta, ¿no? Y ninguno quiere dar su brazo a torcer y decimos, ya, ¿para qué? Ya nos dejamos, ¿no? En vez de haber dicho, espérate, las últimas 2 semanas hicimos progreso, hay esperanza, sí se puede, hay que seguir haciendo lo que estábamos haciendo y no hacer lo que hicimos ahora, ¿no? Entonces, no te desanimes, continúa progresando. Y estamos terminando. Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, ¿qué dice? Misericordia quiero más que sacrificios. Tenemos un corazón misericordioso. Cuando vemos a alguien todo tatuado o alguien diferente a nosotros, Dios también quiere que tengamos amor por esas personas y que tratemos de conectarnos y de hablarles de Cristo en una oportunidad que Dios nos da, ¿no? Dios quiere misericordia y amor en nuestras vidas porque ha venido a llamar a pecadores. Y eso no me muestra, estoy terminando, eso me muestra que la iglesia, Dios vino a llamar a ¿quiénes? ¿A justos o a quiénes? A pecadores. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Todos somos pecadores, pero no debemos practicar el pecado, debemos dejarnos que Dios moldee nuestra vida y rendirnos en obediencia a Él. Entonces la iglesia es imperfecta, pero aún así es el plan de Dios para restaurar al mundo. ¿A cuántos de ustedes Dios te ha restaurado o ha restaurado tu familia desde que empezaste a congregarte? ¿Dónde estarías si no estuvieras aquí? ¿No? Algunos no estarían juntos y eso es lo que, o no estarías sano y en tu entero juicio. Eso es lo que hace el Señor. Entonces la iglesia es un hospital de pecadores, seamos pacientes. Y claro, tampoco te agarres, no, pues estoy en el hospital, no, tampoco, soy malito todo el tiempo. No, busca que Dios te sane, busca que Dios te restaure, ríndete a Dios, toma la medicina que Dios te da, ríndete en obediencia a Él. Y Mateo nos da un precioso mensaje, que no importa tu pasado, que la gente te tildaba de tranza, como Mateo,
sino que importa tu presente, tu disposición hoy para Dios. Obedece a Dios, déjate moldear por Dios. Dale a Dios el control de tu vida y dile: Señor, tú bájale, súbele el volumen, cámbiale de canal, ponle mute, haz lo que tengas que hacer, aquí está el control de mi vida. Amén. Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre, impactó la vida de muchos. ¿Por qué? Porque llevó el evangelio a Etiopía, Persia, dice la historia de la iglesia. Porque fue un pecador despreciado que fue usado en la gracia y misericordia de Dios para hacer luz a un mundo perdido. ¿Cuántos de ustedes en medio de tus luchas y pecados puedes decir: Señor, hazme para tu gloria una luz a un mundo perdido?